Bueno, bienvenidos primero a todos y todas a este encuentro en el que vamos a hablar sobre las elecciones en Argentina y su marco constitucional tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Em, a ver, como sabemos, los horarios son complicados, pero bueno, vamos a tratar de los complicados para todos, así que vamos a tratar de hacer 15 minutos, 15, 20 minutos cada uno para hablar, Gustavo a nivel nacional y María Herminia a nivel subnacional. Y nada, voy a hacer una pequeña presentación de cada uno y les voy a dar la palabra para que comience sus exposiciones, sus charlas. Y después, si hay participantes que quieran hacer alguna pregunta, pueden hacerlo, por favor, al finalizar cada una de las exposiciones o al finalizar ambas dos como ejercicio final. Así podemos dar tiempo a que cada uno pueda hablar de corrido, digamos. En primer lugar, voy a presentar a María Herminia Puig. Ella es abogada, especialista en Derecho Procesal Constitucional, en Derecho Administrativo y diplomada en Derecho Electoral. Es juez de la Cámara de Apelaciones de Competencia Administrativa y Electoral de la provincia de Corrientes y es vicepresidenta de la CAOeste para Argentina. Además, es vicepresidenta del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales em, y después, por otro lado, contamos con la presencia de Gustavo Vivo, que también es abogado. Gustavo es especialista en Derecho Constitucional y corregime si algún dato está equivocado, Gustavo, por favor. Es ex convencional constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es profesor adjunto, primero en asignaturas de Elemento de Derecho Constitucional, en el ciclo Profesional Común y Representación Política, Partidos Políticos y Elecciones, en el ciclo Profesional Orientado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y además es profesor adjunto segundo. Sí. En Así, teoría sí, del Estado y de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano y en la materia de Derecho Constitucional en la carrera de Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Gobierno y Administración Pública de la Universidad de Belgrano. también Y de Belén. más, y más. Bueno, la idea de este encuentro surge a partir de que a principios de este mes, desde la CAOESTE, publicamos la primera edición de la revista Elecciones y Democracia Subnacional y recibimos un artículo de Gustavo que se llama Las elecciones en la Constitución de la Nación Argentina, donde analiza cómo se estructura la legitimidad democrática de nuestro país, de Argentina, desglosando las reglas constitucionales y legales que rigen la elección de diputados, senadores y del poder ejecutivo. Y resalta la evolución de un Estado social y democrático y de derecho consagrado a partir de la reforma constitucional del 94. Eh, Como queríamos abordar ese tema que nos pareció importante, sobre todo este año en Argentina, quisimos también no solo hablar de lo nacional, sino que a nivel subnacional, que es lo que trabajamos desde Cada Oeste, nos pareció importante contar con Ay, me parece que se desconectó Gustavo. A ver. A ver si ahí vuelve. Sí. Ahí está, ahí volvió. Ahí volvimos. Ahí volvimos todos. Bueno, como decía, nos pareció importante también ver el punto de vista de la organización a nivel subnacional, por eso quisimos invitarla a María Herminia
para que ella aborde esa parte. Sin más presentaciones, primero vamos a comenzar a nivel nacional con Gustavo, que hable un poco también o en profundidad de su artículo, y luego continuaríamos contigo, María Herminia. Gracias. Bien. Bien. En primer lugar, como corresponde, uno agradece la invitación, esta posibilidad de participar en este encuentro que ha sido organizado por Transparencia Electoral dentro del programa CAOESTE y, como ya se anticipó, acerca de las elecciones en la República Argentina. Y, como también ya se ha señalado, nos toca a nosotros referirnos a el marco constitucional nacional. En definitiva, la Constitución Nacional sienta las bases del aspecto del gobierno representativo, que tiene que ser respetado, y esto lo va a profundizar nuestra también la invitada María Puig, en torno a cómo se organizan las provincias y la ciudad de Buenos Aires en materia electoral. Ustedes ya saben que la Argentina, siguiendo el modelo de los Estados Unidos, se ha dado una constitución que adopta como forma de gobierno una forma de gobierno representativa, republicana, federal. El artículo 22 de la misma constitución confirma el carácter representativo, no voy a entrar en detalles. Luego el artículo 33, incorporado en 1860, formaliza el elemento democrático que ya estaba implícito en el texto constitucional original de la Constitución de la Confederación Argentina, que es de 1853, porque expresamente refiere al principio de la soberanía del pueblo. Ese carácter democrático se va a afianzar, además, o queda de manifiesto, con las normas que en la parte orgánica de la Constitución, en lo que hace a el mecanismo de designación como del presidente y del vicepresidente, en la Constitución histórica ya dejaban entrever la intervención del pueblo, sea que la elección fuera directa, como en los diputados, o indirecta, como en el caso de los senadores nacionales por las provincias, los senadores por la capital y, y la elección del presidente y el vicepresidente, que en el caso estaba atribuido a juntas de electores. Dicho esto, vamos muy rápidamente a la regulación constitucional, sabiendo desde ya, anticipando cargos. Diputados de la Nación, senadores nacionales por las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y presidente y vicepresidente de la República son elegidos por el voto directo del pueblo, es decir, en elecciones de primer grado. ¿Cómo se elige a los miembros del Congreso? Bueno, el Congreso argentino es de carácter bicameral, una Cámara de Diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Empezaremos por el Senado de la Nación. Allí están representados las unidades políticas autónomas que unidas constituyen la Unión Federal, la Federación. Son 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, que se eligen de manera conjunta y corresponden, también por supuesto por voto directo, como ya dijimos, y corresponden 2 bancas. De las 3 bancas corresponden 2 al partido político que obtenga mayoría de votos, es decir, a simple pluralidad de sufragios, y la tercer banca que va a corresponder a la segunda fuerza en votos. La Constitución refiere a partido político, esto pueden interpretarse, y así ha sido interpretado por la Corte Suprema de Justicia, también incluye la referencia a las alianzas de partidos.
y también a las confederaciones de partidos que pudieran competir en una elección. Sin embargo, yo diría que tendría que verse interpretado de manera más genérica a la agrupación política más que al partido político. La elección es conjunta, es decir, se eligen los 3 senadores al mismo tiempo, y además es una derivación lógica de la elección por lista incompleta, porque 2 van a corresponder a la fuerza política que sale primero en votos y la tercer banca al partido político, a la agrupación política que sale segunda en votos. Es decir, la Constitución Nacional ha congelado en su texto un sistema electoral cuando se trata de la elección de los miembros de la llamada Cámara Alta. Sabemos además, o comentamos además, que son listas bloqueadas y cerradas, pero esos detalles están establecidos en el Código Electoral Nacional, que, como se darán cuenta, regula las elecciones en todo el país en lo que refiere a los cargos nacionales. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en que no hay una legislación uniforme para todo el país en materia electoral y de partidos, en la Argentina sí. El Código Electoral Nacional y la Ley de Partidos Políticos o la Ley de Financiamiento va a regular todos estos aspectos cuando se refieran a elecciones de cargos nacionales. Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires se han reservado la facultad, la competencia de regular todo lo que tiene que ver con las elecciones, con su propio código electoral, su ley de partidos, financiamiento, etcétera, cuando se vinculan con la elección de los cargos de nivel local, de nivel subnacional, materia que vamos a ver luego. Los senadores duran 6 años en su cargo, antes era hasta el 94 eran 9 años, y la Cámara se renueva por tercio cada 2 años, de manera tal que bienalmente cada 2 años en 8 distritos electorales, sean 8 provincias o 7 provincias y la ciudad de Buenos Aires, van a renovar sus bancas en el Senado. A modo de ejemplo, uno solo, los senadores que fueron elegidos en 2019 van a concluir en su mandato en diciembre de este año. En octubre tenemos elecciones de senadores en 8 distritos electorales, 7 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y los que fueran elegidos en octubre de este año, que van a incorporarse al Senado en diciembre de 2025, van a terminar en el ejercicio de sus cargos respectivos recién en 2031. ¿Cómo se elige a los diputados nacionales? Aquí la Constitución le ha dejado mayor libertad de acción al Congreso. No determina, no se pronuncia por un sistema electoral, pero sí fija una serie de pautas a la luz del artículo 45 de la Constitución. Tienen que elegirse los diputados, que son los representantes de la nación, tal como los caracteriza la propia Constitución, a simple pluralidad de sufragios, como ya hemos dicho, por voto directo, y la cantidad de diputados a elegir en cada provincia, en la ciudad de Buenos Aires y eventualmente, si la hubiera en una nueva capital, en proporción a la población. Es decir, que a mayor población de esos distritos electorales, mayor cantidad de diputados habrán de elegir. Pero tengamos en claro esto, los diputados representan al conjunto de la nación, son diputados de la nación. Que sean elegidos en cada provincia, en la ciudad de Buenos Aires y eventualmente en una nueva capital de llegar a verla, viene a confirmar o está establecido a los fines de organizar la elección, pero son distritos electorales de un solo estado. No representan los diputados
a sus electores. No son diputados del pueblo de Santiago del Estero, de Corrientes, de Formosa, son diputados de la nación, no están sujetos a mandatos o instrucciones porque la representación política que recoge nuestra Constitución es de carácter libre. Eso está tomado claramente en el pensamiento de la Revolución Francesa. Y en cuanto a la cantidad de diputados, como ya hemos dicho, va a depender lo que se elija en cada provincia o en la ciudad de la población. Las bases de la representación, más allá de los detalles que establece la Constitución que han quedado desactualizados, se deberían, después de cada censo, actualizar y en ese caso irá variando el número de diputados, pero lo cierto es que en esto hay una importante demora del Congreso porque seguimos manejándonos con los datos que nos vienen del censo de 1980 y la actual base de la representación establecida en el Código Electoral Nacional es de un diputado cada 161.000 habitantes o fracción no menor a 80.500. Además, esta norma fue incorporada, fue introducida en el Código Electoral Nacional sancionado por el régimen militar en 1983, con vistas a las elecciones que habrían de producirse ese año para restaurar el orden constitucional. Además, establecieron que en todos los distritos electorales habrían de elegirse, habrían de sumarse 3 diputados más y que en ningún distrito electoral podían elegirse menos de 5, afectando la igualdad del voto, de manera tal que hay sobrerepresentación de distritos poco poblados y una subrepresentación de distritos más poblados, pero bueno, no quiero entrar en mayores detalles. No hay que confundir esta proporcionalidad en cuanto a la cantidad de diputados a elegir en cada provincia, en la ciudad y eventualmente en la nueva capital, con el mecanismo de distribución de las bancas entre las listas que compiten en las elecciones. Eso está en el Código Electoral Nacional que ha consagrado el sistema DONT, pero es otro tipo de proporcionalidad. Además, funciona una barrera del 3%, un umbral del 3%, de manera que si una lista no alcanza siquiera el 3% en ese distrito electoral, no va a obtener ninguna banca. ¿Cómo es la elección de...? Y un detalle más que me parece importante. Como les dije al principio, la Constitución solamente fija algunos detalles de un sistema electoral de diputados nacionales. Por lo demás, tienen cabida en la Constitución cualquier sistema electoral. Podría ser un sistema de lista completa, como alguna vez funcionó entre 1857 y 1912. Un sistema de secciones uninominales, como se aplicó en un breve periodo entre 1902 y 1904 y en 1951, combinado además con el sistema de la salamandra o de gerrymandering, y como incluso ha proyectado o tiene la intención o ha manifestado su intención de hacerlo el actual gobierno en la Argentina, o un sistema proporcional como el que tenemos, o el sistema de lista incompleta, como por ejemplo consagraba la ley 8.871 en 1912, que habilitó 2 tercios para la mayoría, 1 tercio para la minoría en cada distrito electoral. Finalmente entramos en la elección del presidente y del vicepresidente de la nación, y en esto la Constitución reformada en 1994 introdujo importantes cambios, porque desde entonces la elección es directa por el pueblo, por fórmula
en distrito único y a doble vuelta electoral. Por supuesto, por voto directo, ya sabemos, es sin intermediación. En esto nos apartamos entonces del modelo original que establecía, siguiendo el esquema trazado por la Constitución estadounidense, la elección del presidente y del vicepresidente hasta el 94 era a través de juntas de electores. Eso ha quedado sustituido por el voto directo del pueblo. En distrito único implica que todos los ciudadanos somos agrupados en un territorio delimitado que coincide esos límites con los de la República Argentina. Y además está vinculado a la elección por fórmula, porque los candidatos que compiten para la elección presidencial son los mismos en toda la extensión del territorio nacional. Por fórmula implica también que se elige un binomio de manera simultánea, presidente y vicepresidente. Antes, la elección era por electores que votaban primero por el presidente y después por el vicepresidente. Ahora no, cuando el ciudadano elige una boleta, o como va a ocurrir en octubre de este año, por primera vez, una elección por sistema de boleta única en papel, cuando marque, va a marcar la fórmula, es decir, al binomio. No puede elegir a un presidente, a un candidato propuesto para la presidencia, si la hubiera, por ejemplo. En este año va a haber solamente cargos legislativos, pero supongamos que fuera una elección presidencial, no puede votar por presidente de una candidato de una lista y candidato a vicepresidente de otra lista, sino que elige a los dos propuestos por la misma agrupación política. Y a doble vuelta electoral o balotage, ese sistema diseñado por los franceses que nos viene de los tiempos de Luis Felipe, sí, de Napoleón III, el príncipe presidente, y que se consolida con la reforma en la Constitución francesa de 1962, que es el que actualmente rige. Pero lo tomamos con una particularidad. En nuestro caso, para alcanzar el cargo de presidente y de vicepresidente, no se necesita la mayoría absoluta. No, tenemos un modelo, una regla distinta. Tenemos que entender cuándo no corresponde la celebración de la segunda vuelta. Cuando en la primera ronda alguna de las fórmulas hubiera obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. Es decir, que si una fórmula en la primera vuelta obtiene el 45% de los votos válidos afirmativos más uno, ganó la elección en primera vuelta sin importar la diferencia respecto de la segunda fórmula en votos. El otro supuesto que tenemos que considerar es aquel en el que una fórmula obtiene al menos el 40% de los votos afirmativos válidamente emitidos y supera la siguiente fórmula en votos en más del 10%. Es decir, que una fórmula que obtiene entre exactamente el 45% y el 40% tiene que ver a qué distancia está la segunda fórmula. Para ganar entonces en primera vuelta, la segunda fórmula debería estar a una distancia superior al 10% de los votos afirmativos válidamente emitidos, de manera tal que el cálculo se hace sobre un universo, deja afuera a los votos nulos, por supuesto, y a los votos en blanco, que son válidos, pero no son afirmativos. Hay estados que claman, por ejemplo, hacer el cálculo sobre los votos emitidos, es decir, hay una mayor exigencia, porque ahí habría inclusión de los nulos, además de los blancos. O podría haber establecido la Constitución votos
válidos, con lo cual el cálculo habría que haberlo hecho, habría que hacerlo sobre los votos afirmativos y en blanco. No, nosotros nos conformamos con los válidamente emitidos y afirmativos. Bueno, hay un caso particular que podría darse, más allá de que se elige por fórmula indivisible según el Código Electoral, que está previsto en el artículo 75, inciso 21, que es en el supuesto de vacancia definitiva de la vicepresidencia. Podría celebrarse una elección separada del vicepresidente. Pero bueno, eso está detallado en el artículo al que se ha hecho referencia. Ya terminando, como dijimos al principio, la Constitución argentina nos viene desde 1853, es decir, desde la segunda mitad del siglo XIX. Ella estableció una forma de gobierno representativa que con el paso del tiempo se afirmó en su carácter democrático, porque a la reforma de 1860, que refiere expresamente al principio de la soberanía del pueblo, establece en su artículo 36, incorporado en 1994, que nuestro sistema institucional es democrático. Y además estableció lo que ya hemos explicado, que todos los cargos federales, presidente, vicepresidente, diputados, senadores, son elegidos por el voto directo del pueblo. Y finalmente, además, ese carácter democrático se ha consolidado con la incorporación de formas semidirectas de democracia. Este conjunto de normas se proyectan hacia los estados particulares, hacia los estados unidos que forman la República Argentina, el Estado Federal Argentino, buscando entonces asegurar que en los niveles subnacionales se respeten estas garantías establecidas para todos los habitantes o para todos los ciudadanos, mejor dicho, que integran el pueblo argentino. Muchísimas gracias por su atención, espero haber servido. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. La verdad que ha sido maravilloso la forma de resumir tanta información, porque podríamos estar horas hablando del tema. Pero muchísimas gracias, de verdad. Y ahora, María Herminia, si estás lista, nos vamos a profundizar lo subnacional. Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias a Transparencia Electoral y a CAOESTE por invitarme a estar hoy acá charlando con ustedes de estos temas electorales que tanto nos apasionan. Eh, Como decía Bárbara, yo voy a hablar desde mi visión o mi perspectiva de integrante de un organismo electoral provincial, subnacional, ¿no es cierto? Y por eso voy a enfocarme desde esa visión. Y bueno, obviamente como claramente lo describió el doctor Gustavo Vivo, nuestra Constitución Nacional, como lo decía él, establece un sistema de gobierno representativo, republicano, democrático, bajo la forma de un Estado federal multinivel. Y es ese enfoque multinivel, federal multinivel, el que va a determinar el contenido del régimen electoral, tanto del Estado central o nacional como de cualquiera de las provincias integrantes. Entonces, si partimos de la base de este federalismo, podemos decir así, que se sustenta en el principio de la autonomía de los sujetos originarios de la relación federal. Y esto tiene un marco constitucional que está dado fundamentalmente por los artículos 5 y luego el 122 y 123 de la Constitución Nacional y también por las constituciones provinciales. Este sistema se enlaza con lo que es el elemento ejecutor que le da vida, que es la voluntad popular.
Entonces, en esa correcta articulación y conjunción de ambos, es decir, del sistema federal y la voluntad popular, surge lo que nosotros podemos identificar como la regla federal electoral. Y es un poco a lo que me quiero referir hoy, ya bien específicamente desde esta perspectiva del organismo electoral, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que esta voluntad popular por su propia dinámica requiere de un régimen jurídico que le establezca pautas de funcionamiento y que se atienda esta naturaleza intrínseca que es tan dual, porque por un lado habla de una diversidad y a la vez de una unicidad. Entonces, desde ese punto de vista, debemos decir en primer lugar que la Constitución Nacional no establece en forma específica cuáles son las facultades de la nación y cuáles son las de las provincias. En lo que respecta a la nación, bueno, sí, la Constitución dice, son facultades de la nación las que específicamente están definidas en el texto constitucional. Pero con respecto a las provincias, por el contrario, hablamos de una indefinición, podríamos decir así, porque estamos hablando de lo que integra el ámbito de reserva de cada una de ellas, desde el momento que el artículo 121 dice conservan todo el poder no delegado al gobierno federal a través de esta Constitución. Eso en términos generales es el sistema de nuestra Constitución. Ahora bien, en materia específicamente electoral, la Constitución sí ha establecido o ha sido clara, ¿no es cierto?, al establecer una distribución de potestades, y eso es lo que llamamos la regla federal electoral. Entonces, así decimos que a la nación le compete todo lo relativo a la elección, como explicaba el doctor Vivo, de las autoridades nacionales, conforme surge de una delegación expresa realizada por las provincias. Entonces, elige a los diputados nacionales, a los senadores y al presidente y vicepresidente de la nación, como fue explicado recientemente. Mientras que a las provincias le garantiza, ¿no es cierto?, el establecimiento de sus instituciones y la elección de sus autoridades sin intervención del gobierno federal conforme el 122 de la Constitución Nacional. Entonces, desde esa base o de esa perspectiva podemos decir que el Estado Nacional va a formular todo lo relativo al dictado de la legislación referida a la elección de autoridades nacionales, al igual que la aplicación de esas leyes y el posterior control judicial de juridicidad y constitucionalidad, ¿no es cierto? Mientras que a los Estados federados le compete la potestad de atribuir su propio régimen electoral y esto en virtud de la aplicación de estos artículos que venimos estudiando, analizando, que son el 5, el 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional. Y en principio, y esto lo vamos a ver, solo a ellos compete, es decir, a los estados provinciales, el ejercicio pleno de la jurisdicción en relación a dichas cuestiones, es decir, el juzgamiento de las cuestiones vinculadas a su régimen electoral. Y digo en principio, ya vamos a ver más adelante por qué. Ahora bien, en virtud de esto, las provincias le compete el derecho de establecer su régimen electoral, también comprenden los derechos políticos que surgen necesariamente del pleno ejercicio de esa autonomía consagrada en el artículo 5, dicta sus propias leyes electorales, ley de partidos políticos, fijando un sistema electoral y también en las provincias encontramos la implementación a partir del año 94 de institutos de democracia directa y semidirecta que han sido incorporados a las constituciones locales y en numerosas cartas orgánicas municipales. Entonces, de esta manera, ¿no es cierto?, el problema central es el adecuado deslinde de las competencias. Es decir, ante un sistema que confronta dos niveles, un nacional y un subnacional, lo ideal es el adecuado deslinde de las competencias de cada uno de estos para que esta estructura o esta construcción jurídico-institucional diseñada en la materia funcione de manera correcta, ¿no es cierto?, su correcto funcionamiento.
Y para ello, la jurisprudencia argentina a lo largo de los años ha establecido algunas pautas de solución. Una de ellas es el principio que denominamos de la inescindibilidad. Entonces, en base a este principio, se ha sostenido, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de un instituto del derecho electoral, o de un acto electoral o del proceso electoral, donde hay una superposición de competencias relativa a los dos órdenes institucionales, es decir, a órdenes institucionales de distinta naturaleza, en este caso vamos a aplicar la pauta del 31 de la Constitución Nacional, es decir, vamos a darle preeminencia al órgano o al nivel que pertenece al orden institucional de mayor jerarquía constitucional. En eso se basaría básicamente este principio que fue sentado por la jurisprudencia. A modo de ejemplo práctico y para que por ahí se entienda un poco lo que estoy tratando de explicar, vamos a señalar el caso de las elecciones simultáneas que se dan cuando una provincia y la nación convocan a la elección de sus autoridades en la misma fecha, el mismo día. Ahí existe una ley de larga data de 1959 que se llama Ley de la Simultaneidad, y esta ley, por ejemplo, establece claramente una línea divisoria a partir de qué momento, en ese caso, en que tenemos elecciones simultáneas, el órgano federal se hace cargo del proceso electoral, que es a partir de la oficialización de la boleta, y se hace cargo el órgano nacional y devuelve esa competencia al órgano provincial una vez que finaliza el escrutinio definitivo. En ese momento el organismo local reasume la competencia que había sido absorbida por el gobierno, por el órgano federal. Esta ley fue modificada a raíz de que, más acá en el tiempo ya por supuesto, surgieron la implementación de distintos instrumentos de votación en las provincias, con lo cual se daba la situación de que la boleta a oficializar no era o sea, había boleta, por ejemplo, en formato papel y voto único electrónico. Entonces se le modifica la ley a través de la 27781, y a estas situaciones donde tenemos distintos instrumentos de votación le llama concurrentes, es decir, elecciones concurrentes, y en ese caso faculta a los organismos local y federal a concertar acuerdos para establecer de qué manera van a organizar el comicio. Pero todo esto sirve para, como veníamos diciendo, para establecer el adecuado deslinde de competencias. Otro supuesto práctico se puede dar en el caso de los partidos políticos que tienen una personería federal o de distrito y provincial, por ejemplo, en la elección de sus autoridades comunes, donde se suscita un conflicto en ese proceso electoral de las autoridades comunes, y en ese caso también, por ejemplo, al poder diferenciarse que el rol de la autoridad es común para los dos órdenes del partido, la autoridad que va a entender en ese conflicto va a ser el juzgado electoral federal, ¿no es cierto? O sea, la autoridad nacional. Bueno, esos son ejemplos de los que prácticamente se aplica, digamos, esta regla de la inescindibilidad. La Corte Suprema, a través de estos años, ha ido delineando todo esto de la autonomía provincial, ¿no es cierto? Por ejemplo, para no ir tan atrás en el tiempo, me voy a una corriente que comenzó en 2019, con algunos fallos que fueron muy emblemáticos, como por ejemplo el de Río Negro, en el caso de Río Negro, donde la Corte primero hace justamente delimita todas estas potestades que tienen las provincias, que conservan su autonomía absoluta en todo lo relativo a los poderes no delegados, se dan sus propias instituciones, dice la Corte, y ello implica que deciden sus regímenes electorales y eligen sus gobernadores, legisladores y demás funcionarios. Y en este caso dice que el gobierno central, y dentro del cual se incluye la Corte, ¿no es cierto?, como autoridad federal, no puede intervenir en aquellos asuntos que son propios de la autonomía. Además, luego la Corte señala que la Constitución Nacional sujeta esa autonomía provincial a el aseguramiento del sistema representativo y republicano, ¿cierto?
que es este sistema el que la Corte debe asegurar que se cumpla, es decir, que se cumpla con el orden institucional que fue establecido. Para también decir la Corte en este caso que el equilibrio de los valores del federalismo se sustentan en el sistema republicano y que la Corte va a poder ejercer un control judicial en casos sumamente excepcionales, que tiene que ser ejercido con suma discrecionalidad, cuando se evidencie un ostensible apartamiento del inequívoco sentido de las normas del derecho público local y que se afecte el sistema representativo republicano que las provincias están obligadas a asegurar. En este devenir de la Corte, que comenzó más o menos en el año 2019, llegamos a un fallo reciente del año pasado, finales del año pasado, donde la Corte, en el caso de Formosa, llegó a declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución que establecía la reelección indefinida del gobernador, ¿no es cierto? Así fuimos viendo el derrotero de la jurisprudencia de la Corte en este último tiempo. En este contexto, también es de destacar la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tema con el cual voy a entrar con un poquito de temor porque estoy ante un convencional constituyente, así que voy a simplemente señalar algunas de las diferencias que la doctrina señala con respecto a las provincias, ¿no es cierto? Por ejemplo, Buteler dice que si bien es una comunidad federada más, ¿por qué? Porque cuenta con representación en el Senado, tiene reconocida autonomía para dictar su propio estatuto organizativo, tiene facultades legislativas y jurisdicción, tiene un jefe de gobierno elegido directamente por el pueblo y participa también de la renta federal. El autor señala que hay dos diferencias, dos diferencias esenciales con las provincias. Una de ellas es que las provincias, por un lado, dictan sus propias constituciones, conforme decíamos, el 5 y el 123 de la Constitución Nacional, pudiendo organizar la forma de gobierno dentro del marco político institucional que da la Constitución. Sin embargo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene establecida en la Constitución Nacional ya una forma de gobierno de tipo presidencialista unipersonal, que es el jefe de gobierno o gobernador. Y también un sistema electoral de elección popular directa. Este sería como una especie de diferencia o limitación. Y la otra, en cuanto al ámbito de autonomía de las provincias, que surge directamente de la Constitución, no puede ser ampliado ni restringido por ninguna ley ordinaria. En tanto que la ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la República, ¿no es cierto?, puede ser restringida por una ley del Congreso en ciertas situaciones donde sea necesario garantizar los intereses del Estado Nacional. Son los intereses superiores, digamos, de la nación. Eso sería lo que señala este autor como, como características diferenciadoras. Y también es importante destacar que el constituyente del 94 omitió establecer la regla de contenido de la relación federal entre los dos órdenes de gobierno, es decir, entre el existente y este nuevo sujeto federal, con lo cual esto ha quedado así como sujeto a esta regla federal, a las relaciones entre la nación y la ciudad autónoma. Pero no me voy a meter mucho en este tema porque tengo acá una palabra autorizada. Bueno, básicamente esa era la idea de esta conversación, agregar simplemente a esto que en base a estas potestades que la Constitución le otorga a las provincias y en lo que respecta a los organismos electorales provinciales, las provincias argentinas tienen más o menos dos modelos de organización, podríamos reunirlos básicamente en dos modelos. El modelo institucional, republicano, gubernamental, le podríamos llamar así a este grupo de provincias que tienen la función administrativa electoral en el Poder Ejecutivo con una función jurisdiccional de control en el Poder Judicial. O también podría ser la administración y la jurisdicción en el Poder Judicial
o un órgano altamente judicializado porque está integrado mayormente por integrantes del Poder Judicial. Y otro grupo de provincias que tienen organizado como la administración electoral como un órgano extrapoder independiente, que es específicamente creado fuera de los tres poderes del Estado. A su vez, esto puede tener diferentes características, que puede ser que esté por fuera de los tres poderes del Estado, pero esté integrado por representantes de alguno de los poderes, o también puede ser que la administración electoral esté en el gobierno, pero el control esté a cargo de un organismo creado específicamente para el ejercicio de la administración, ¿cierto? Es independiente del Poder Ejecutivo, pero se encarga de la administración del proceso electoral. Estos modelos que tienen así organismos extrapoder generalmente prevén una instancia única revisora ante los superiores tribunales locales, en tanto que los otros que están más insertos dentro del Poder Judicial tienen como una segunda instancia revisora y al superior tribunal local se llega por vía de un extraordinario, o sea, un recurso extraordinario. Bueno, esto es básicamente lo que les propongo hoy y cualquier cosa queda a su disposición para cualquier duda, consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, María Herminia. Bueno, quiero que quedaron poquitas personas. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, quiero agradecer en nombre de Caoeste y de Transparencia su tiempo, sus exposiciones. Sé que están todos complicados y de dedicarnos estos minutos, estas horas para hacer estos pequeños encuentros, me parece que son muy importantes y que suman muchísimo. Y nada, nuevamente gracias Gustavo, gracias María Herminia. Y cuando esté todo esto cargado, subido, publicamos y les avisamos. Nuevamente gracias. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Un placer, doctora. Encantado, Gracias. estoy encantado.